estamos refiriendo. Para García Maínez, hablar de juicio jurídico es lo mismo que decir norma jurídica. Es solo para que nos vayamos ubicando y nos pongamos en contexto de cuando nosotros decimos el juicio jurídico, según García Maínez, es un sinónimo de decir norma jurídica. Entonces, en resumen, lo que queremos abordar el día de hoy es la doctrina de la norma jurídica. Entonces, el primer punto a estudiar es cuál es la esencia de la norma jurídica. Hacia eso vamos en esta clase del día de hoy. Aprender en sí cuál es la esencia de la norma jurídica. Bueno. Entonces vamos a pasar a abordar el tema, ¿verdad? Relacionado con la doctrina del juicio jurídico. En cuanto a la esencia de la norma jurídica, se va a hacer un análisis. Entonces, siempre recuérdense que en este libro lo que se trata de hacer es un análisis comparativo entre la opinión de algunos filósofos lógicos y la opinión de García Maínez. Entonces, en sí, ¿cuál es la esencia de la norma jurídica? Entonces se va a hacer el análisis partiendo de cuál es el pensamiento de García Maínez. Cuando hablamos de la norma jurídica, ¿cuál es su esencia? Dice que algunos lógicos consideran, o sea, conciben las normas jurídicas como una norma imperativa, o sea, las consideran como imperativos legales, y otros como un juicio, o sea, una proposición descriptiva. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nosotros decimos una proposición descriptiva? Entonces les voy a explicar. Una proposición descriptiva, digamos que es aquel contenido, aquel texto que solamente expresa una realidad, un hecho, una conducta, solamente son enunciados, solo expresan algo, lo cual puede ser falso, puede ser verdadero. Es como cualquier texto, ¿verdad? Sin embargo, son solo proposiciones descriptivas, porque no tienen el carácter de mandato, no tienen un carácter de obligatorias, solamente definen alguna conducta, solamente nos dan a conocer algún hecho, ¿verdad? Pero no son mandatos, no son ordenanzas. Entonces, algunos de los lógicos consideran que las normas jurídicas solamente son proposiciones descriptivas, que ahí sí que describen las conductas, describen mis derechos y mis facultades, pero no tienen un carácter imperativo. Pero para otros lógicos, las normas sí se consideran como un mandato, o sea, un imperativo. O sea que para otros son normas, o sea, proposiciones prescriptivas. Es distinto hablar de las proposiciones descriptivas que las proposiciones prescriptivas. Las prescriptivas son aquellas que prescriben algo, o sea, mandan a hacer algo, ordenan algo. Por eso se dice que las normas prescriptivas son aquellas que contienen un mandato. Entonces, la norma prescriptiva es la que expresa un deber ser, ¿verdad? Mientras que la norma descriptiva solo describe alguna conducta o algún hecho, pero no me da una ordenanza. Entonces, en ese orden de ideas, el objetivo de este capítulo es determinar si las normas en realidad solamente son descriptivas o son prescriptivas o si son mixtas, ¿verdad? Hacia eso vamos. Entonces yo quiero que ustedes vayan escuchando y vayan analizando y vayan creando su criterio respecto a nuestro ordenamiento jurídico. Si nosotros tenemos normas descriptivas o prescriptivas, o a la vez pudieran ser mixtas. Entonces sigamos analizando cuál es la idea de los lógicos. ¿Cuál es la esencia de la norma jurídica?
¿verdad? ¿Es un mandato o una prescripción o es solamente un juicio o una proposición, ¿verdad? Algunos dicen que sostienen la teoría imperativa del derecho. Según esta teoría imperativa del derecho, las normas jurídicas son imperativas, son directivas, o sea, prescripciones, o sea, que son funciones de actos de voluntad y no solamente juicios. Cuando se dice únicamente juicio, ¿verdad? Es como decir una norma descriptiva, solamente son enunciados, pero no tiene ningún mandato. Entonces, algunos de los lógicos pues sostienen esto de que la norma imperativa, la teoría imperativa del derecho, porque según esta teoría, las normas son imperativas, son directivas, son prescripciones, o sea, son mandatos. Dice, todo el derecho de una sociedad no es otra cosa que un complejo de imperativos, en el cual sus elementos están estrechamente ligados, que la desobediencia de unos constituye el presupuesto de lo que otros han ordenado. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? Todo el derecho de una sociedad es un complejo de imperativos, es un conjunto de normas imperativas. Este es el criterio de algunos de los juristas, por ejemplo, el jurista alemán, dice Augusto Thom, dice, todo el derecho de una sociedad no es otra cosa que un complejo de imperativos. O sea, él considera que el derecho de una sociedad totalmente es un conjunto de normas imperativas. ¿Por qué considera entonces que son normas imperativas? Porque dice que sus elementos están estrechamente ligados. Y como resultado, digamos, si todos los elementos del derecho están ligados, entonces la desobediencia de uno de ellos trae como resultado el presupuesto que está en la misma norma jurídica, ¿verdad? O sea que la consecuencia, esto es muy práctico, muy fácil de adaptarlo, por ejemplo, al derecho penal. En el derecho penal, el código establece, digamos, las conductas, ¿verdad? Los tipos, las conductas antijurídicas, los delitos. Entonces, prácticamente me da la conducta y el resultado, que es la sanción, la pena. Entonces, por eso dicen que el derecho está totalmente estrechamente ligado y son normas totalmente imperativas, porque según el criterio de este lógico dice, digamos que la desobediencia de una parte del derecho va a traer la consecuencia que está contenida en otra norma o en la misma norma, pero entonces, por lo tanto, considera que todo el ordenamiento jurídico es de carácter imperativo, porque así como me da, digamos, me prohíbe robar, pero a la vez me está indicando cuál es la consecuencia si yo lo hago. Entonces, si yo cometo este hecho, lógicamente va a traer la sanción. Entonces, por eso dice, está estrechamente ligado, porque el desobedecer una norma va a traer la consecuencia que está contenida en otra, ¿verdad? Entonces, al final, considera que aunque la ley solo me diga, se prohíbe robar, me lo deja ahí como que a mi voluntad, si lo hago o no lo hago. Y si yo lo veo así, yo diría, esta no es una norma imperativa, porque solo está ahí descrito que diga, se prohíbe robar, pero hasta ahí quedó. Y si yo solo lo leo así, a simple vista, yo digo, esta no es una norma imperativa. Pero aplicando ya la consecuencia jurídica, se convierte en un imperativo, porque de una vez me está indicando que si yo lo desobedezco, va a traer una consecuencia que es una sanción. Entonces, según este filósofo, pues le da el carácter de imperativas a todas las normas, a todo el derecho de una sociedad. Considera que todas son imperativas. ¿Por qué? Aunque no lo diga expresamente, la consecuencia que trae
le va a dar el carácter de imperativa. También tenemos la teoría de Austin, dice que considera que la norma jurídica es un mandato imperativo que es emanado de la autoridad del soberano. O sea, le dan el carácter de imperativo. ¿A qué se refiere una norma imperativa? La imperativa es entonces aquella norma, como lo hemos dicho, que trae un mandato, una obligación, la norma que me impone una conducta y no me está diciendo si quiero o no quiero hacerlo, si se puede o no se puede, sino que me está dando una orden, ¿verdad? Entonces, y dice que el derecho prácticamente es imperativo, es un mandato imperativo. Estas normas jurídicas son un imperativo porque son emanados de un poder soberano. Entonces, por eso les da el carácter de imperativas, porque han sido normas que nacen del poder soberano. Son normas creadas por el propio Estado para regular las conductas de la sociedad dentro de ese Estado, ¿verdad? Porque a través de las normas jurídicas es como se organiza el Estado. Por ejemplo, en la Constitución Política tenemos nosotros la organización y estructura del Estado de Guatemala, ¿verdad? ¿Y de dónde nació? Dice, nacen de un poder soberano, del Estado. Por lo tanto, son de carácter imperativo. Le dice imperativo porque viene del poder soberano. El poder, ahí sí que el poder soberano que es el que manda, ¿verdad? Y por eso sostiene que las normas jurídicas son un mandato imperativo. También tenemos la teoría de Hans Kelsen. ¿Qué es la consideración de Kelsen? Dice, las normas jurídicas entonces para Kelsen ahora serían unas órdenes psicologizadas y no proposiciones como lo había sustentado anteriormente. O sea, la idea de Kelsen era de que solamente son proposiciones, pero luego ya en el año 1941 sostiene que las normas ya no son simplemente proposiciones jurídicas, sino que él hacía como decir una mezcla, digamos, entre las normas de la psicología, pero prácticamente como que cambia su idea porque se da cuenta que las normas jurídicas no dependen de la psicología, porque un acto psicológico, yo no soy psicóloga, pero digamos, son conductas humanas, ¿verdad? Califica las conductas humanas. Pero en cuanto a las normas jurídicas, entonces ya no son, tiene que extraer realmente las normas jurídicas, no las puede mezclar con la psicología, porque son normas jurídicas, se contienen imperativos, contienen conductas prohibidas, conductas permitidas, y no simplemente son conductas psicológicas. Entonces, ya esa es su idea que traía antes de que únicamente eran proposiciones, cambia totalmente por Hans Kelsen y la separa prácticamente de todo aquello que sea psicológico. Según el autor del libro, dice, hasta el momento, como va percibiendo las teorías de los diferentes lógicos jurídicos, dice que va considerando que la norma jurídica se trata de un mandato. Considera, esto es comentario de nuestro autor, considera entonces hasta el momento, hasta donde vamos, da su opinión e indica que las normas son mandatos. También se dice que la norma dice que es un directivo, son normas directivas que se encuentran en una relación de correspondencia con los hechos sociales. ¿Por qué las normas se encuentran en una relación de correspondencia con los hechos sociales? Porque las normas se van creando de acuerdo
a los hechos sociales. Y esto nos lleva entonces a pensar, a recordar lo que son las fuentes del derecho. En algún momento ustedes escucharon o aprendieron, por ejemplo, que los hechos sociales son fuente del derecho. ¿Pueden ser fuentes del derecho, sí o no? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué saben al respecto? Nadie sabe nada al respecto. Los hechos sociales. Dígame. Como dijo, es que se entrecorta mucho acá el internet. Casi que no la escuché. ¿Nos podría repetir? Disculpen. ¿Y cuál era su pregunta, licenciado? A ver, ¿quién más? ¿Qué saben al respecto? Gracias. Los hechos sociales pueden ser normas, pueden ser fuentes del derecho. ¿Cómo es que se crean esas normas? Recuérdense sus clases sobre las fuentes del derecho. Normas civiles y políticas. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Cómo es la pregunta, licenciada? Estamos hablando de que si los hechos sociales pueden ser fuentes del derecho, porque según la lógica jurídica, según el criterio de lo lógico, dice que las normas se encuentran en relación de correspondencia con los hechos sociales. Ahora yo les pregunto, ¿qué saben al respecto de las fuentes del derecho? Si los hechos sociales pueden ser fuentes del derecho, quiero que me expliquen esto. Los hechos sociales pueden ser fuentes del derecho. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Es una de las normas de las fuentes de derecho y podría hacer lo que le decía, ¿verdad? De los civiles y políticos, creo. Sí, gracias. A ver, ¿quién más? Solo Sheni tiene un criterio al respecto. Licenciada, considera que sí se pueden enlazar los hechos sociales con las fuentes del derecho, porque las fuentes del derecho también lleva hechos reales, si no estoy mal, hechos históricos, no, fuentes históricos, perdón, y pues también lleva una doctrina y pues las normas y todo eso, ¿verdad? Que usted nos estaba mencionando de que la sociedad se rige por una norma y pues la fuente del derecho también, si no estoy mal, son las formales, que viene la doctrina, la legislación, ¿verdad? Que son todas las normas que nos rigen a nosotros como una sociedad para tener ¿cómo explicarle? Estemos en bien común, ¿verdad? En una sociedad para que... Algo así entiendo, licenciada, la verdad, estoy ahí comprendiendo un poco el tema, pero es lo que yo entiendo respecto de las fuentes del derecho y los hechos sociales que usted nos está indicando. Ahora, ¿verdad? Sobre las normas y todo eso. Muy bien, gracias. Bien, a ver, ¿quién más?
Edwin Mauricio López. Sí, licenciada, la escucho. Quisiera escuchar su criterio acerca de la pregunta que hice. Sobre la fuente del derecho. Así es. De la sociedad. Sí. Pues me imagino que tiene que ver bastante la sociedad para poder obtener derechos. De igual forma con la sociedad y verificando cómo actúan los habitantes en una comunidad, tienen que realizar derechos, leyes para tener un bien común y no estar en problemas con las personas, de igual forma con la comunidad. Muy Así bien. lo entendí yo. Porque la sociedad abarca bastante, no importa sea en derecho, de igual forma en otras ramas, importa bastante la sociedad. Bien, gracias. A ver, Michael Misraim. Quiero escuchar tu opinión al respecto. Le digo si los hechos sociales constituyen fuente del derecho. Bueno, estoy haciendo algunas preguntas, no para incomodarlos o para hacerlos sentir mal. Esto es parte de lo que ustedes ya vieron. A ver, Eduardo. Eduardo Daniel. Sí, no sé si puedo dar mi opinión acerca. Claro que sí, dígame. Pues sí, ante la sociedad, sí, pues son fuentes de derecho, porque recordemos que el derecho como tal surge por las necesidades de las personas. Entonces, debido a eso, también ha venido una evolución, si se da cuenta, todas las leyes surgen cambios en ellas por las necesidades de la misma sociedad. Por tanto, cada persona sí necesita tener eso. Entonces, ahí es donde nace el derecho. Muy bien, gracias. A ver, Yaniel. Sí, licenciada, era también acerca de mi opinión. Bueno, yo en mi criterio también lo tomé desde ese punto porque en sí es de nosotros, del pueblo, quien depende del derecho, ¿verdad? Y no creo que no forma, no, Y entonces dice, la norma jurídica sí está en relación de correspondencia, o sea, sí se relaciona con los hechos sociales, definitivamente, por lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Los hechos sociales se convierten en fuente del derecho, porque entonces en sí la norma jurídica está en una relación de correspondencia con los propios hechos, porque de muchos hechos de la sociedad, entonces surgen las normas jurídicas. El tema de hoy es en realidad determinar o discutir, abordar. Saben ustedes que en filosofía como que cada quien puede manejar un criterio, ¿verdad? Cada uno de los filósofos, cada uno de los lógicos tienen su propio criterio, pero a nosotros nos queda analizar los criterios de cada uno de ellos y podemos emitir nuestro propio criterio y adaptarlo, emitir nuestro criterio según nuestro ordenamiento jurídico. Porque ellos hablan en términos generales. Nosotros lo vamos a hacer adaptándolo a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, dice que las normas jurídicas considera que son directivas que se encuentran en relación de correspondencia con los hechos sociales. Para nosotros, esto es verídico, porque como bien vimos, en nuestro ordenamiento jurídico, sí, los hechos sociales
se constituyen en fuentes del derecho. O sea, por decirlo así, esta filosofía, esta teoría, nosotros la aceptamos muy bien porque los hechos sociales en nuestro ordenamiento jurídico sí son fuentes del derecho. Y así cada uno de los lógicos tiene una opinión al respecto, ¿verdad? Algunos consideran que la norma es un imperativo y otros consideran que simplemente es una proposición descriptiva, ¿verdad? Para los que no se habían conectado todavía al inicio, yo les hablé sobre la diferencia entre tener una proposición descriptiva y una proposición prescriptiva, ¿va? Entonces, las proposiciones podríamos decir que es el contenido que está en la norma jurídica, pero ese contenido, ese texto, puede ser solamente descriptivo o puede ser prescriptivo. ¿Cuál es la diferencia entre la norma descriptiva y la prescriptiva? Una norma descriptiva, como su nombre lo indica, solamente describe, solamente expresa un ser, una realidad, un hecho, me da definiciones, son conceptos, pero no tienen un carácter de imperativo, no contienen una ordenanza, solamente son como definiciones, digámoslo así, son proposiciones descriptivas. Por ejemplo, la ley me dice que, vayamos a derecho civil, por ejemplo, matrimonio, me da una definición de qué es el matrimonio, ¿verdad? Pero hasta ahí quedó, es una proposición descriptiva. Me dice qué es, o me dice que tengo derecho a la propiedad privada, me lo describe. Son proposiciones descriptivas. Sin embargo, también hay proposiciones prescriptivas. Las prescriptivas son esas prescripciones, ordenanzas, mandatos, como ustedes les quieran llamar. Cuando ustedes escuchen las palabras que son, esta es una norma prescriptiva, es porque me prescribe, me ordena, me manda a hacer algo, ¿verdad? Y es una norma imperativa. Al hablar de prescriptivas, hemos repetido en varias ocasiones que son las normas imperativas, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la diferencia entre una proposición descriptiva y una proposición prescriptiva, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, muchos filósofos algunos afirman que las normas jurídicas solamente son descriptivas, mientras que para otros son prescriptivas. Y entonces ahora sigamos viendo cuál es el criterio de cada uno de ellos, para que al final nosotros demos nuestro criterio de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Ya hicimos el primer ejercicio en cuanto a las fuentes del derecho. Según nuestro ordenamiento jurídico, nosotros aceptamos la teoría de que el derecho, o sea, la norma jurídica, se encuentra en una relación con los hechos sociales. Una relación de correspondencia porque depende de los mismos hechos sociales. Ahora veamos cuál es la idea de Hans Kelsen respecto a la norma jurídica. Hans Kelsen considera entonces que la norma jurídica es un juicio hipotético. Y dice que la norma jurídica no es un imperativo, sino que es un juicio hipotético. Como juicio hipotético dice que expresa el enlace de una situación de hecho condicionante con una consecuencia condicionada. Entonces, ¿a qué se refiere esta teoría de Kelsen? La norma jurídica es un juicio hipotético. Cuando hablamos de hipotético es aquello que puede ser y no puede ser. Es una posible solución, es un posible resultado, ¿verdad? Existe la posibilidad de que esto se dé. Por eso es hipotético, ¿verdad? Entonces, para Hans Kelsen, la norma es un juicio hipotético. No es un imperativo. ¿Por qué él considera que es hipotético? No la considera como un imperativo, como un mandato, sino como una hipótesis. Puede ser que sí se dé, puede ser que no se dé. ¿Por qué considera él esto? Porque dice que hay un enlace, hay una relación ahí
entre el hecho que está determinado o que está definido en la ley con una consecuencia. O sea que la ley me señala cuál va a ser la consecuencia, pero esa consecuencia no puede surtir ningún efecto, está condicionada a que yo cometa el hecho. No se puede dar la consecuencia si yo no cometí el hecho. Vayámonos un poquito al Código Penal, que es el que mucho más se adapta para dar este tipo de explicaciones. Digamos que el Código Penal me indica que es prohibido, a ver, déjenme un artículo ahí, el famoso artículo 123, comete el delito de homicidio. Eso va a ser entonces esa hipótesis. Ese es un juicio hipotético. Comete el delito de homicidio quien diere muerte a una persona. Es la hipótesis. ¿Por qué? Porque puede ser que se dé esa hipótesis, que se dé ese hecho o que no se dé, ¿verdad? Por eso es un juicio hipotético, ¿verdad? Y ese juicio hipotético, ese hecho es condicionante y me condiciona a que si yo lo hago, voy a obtener una sanción. Esa sanción es la consecuencia, ¿verdad? Es la consecuencia. Si yo cometo el hecho de homicidio, obviamente va a traer la consecuencia. Pero la norma está ahí. No es un imperativo porque no me está dando una orden, pero está ahí. Es una hipótesis. Puede ser que yo la haga, puede ser que no la haga. Esta es la idea de Hans Kelsen. Y no la considera una imperativa porque no me dice, usted debe hacer, ¿verdad? Sino que está ahí la descripción. Comete el delito de homicidio que diere muerte a una persona. En alguna de esa redacción de ese texto, ustedes ven que hay alguna palabra que diga debe ser. Si solo, así como lo dije yo, ¿cuál es su análisis? Comete el delito de homicidio que diere muerte a una persona. ¿Pueden captar en ese párrafo ustedes algún imperativo? ¿Podría ser quién, licenciado? ¿Quién ¿Podría comete? ser, perdón? El imperativo en este caso sería quién comete. Ajá. Cuando nosotros hablamos de normas imperativas, recuerden que decimos que las imperativas son aquellas que me dicen debe ser, debe hacer, tiene que hacer, me da una orden, ¿verdad? Entonces, si yo solo leo ese párrafo así, es un enunciado, son proposiciones, yo la veo como una norma descriptiva, me describe, comete el delito de homicidio quien diere muerte a una persona. Es una proposición descriptiva, solo describe el hecho. Y por eso Hans Kelsen dice que es hipotética, porque la hipótesis está en que puede ser que lo haga, puede ser que no lo haga. Ah, pero si yo lo hago, esto trae una consecuencia. Entonces, esa consecuencia está condicionada a que yo cometa el hecho. Mientras yo no cometa el hecho, la consecuencia no se puede dar. Por eso dice que es un juicio hipotético, porque es una situación condicionante. Y es condicionante, ahí sí, con una consecuencia condicionada. La conducta me da la condición. La conducta me va a indicar cuál es la consecuencia que voy a obtener, ¿verdad? Pero esa consecuencia depende de que yo cometa el hecho, o sea, está condicionada a que yo cometa el hecho para que se pueda dar el resultado. Por lo tanto, para Hans Kelsen, las normas jurídicas para él son normas hipotéticas, juicios hipotéticos, porque puede ser que se dé, puede ser que no se dé, y si se da, va a dar como consecuencia el resultado. Pero ese resultado igual está condicionado. No se puede dar ese resultado si no se comete el hecho, ¿verdad? Por eso dice que son normas hipotéticas. Son juicios hipotéticos y él no considera las normas jurídicas como imperativos porque no me está dando una ordenanza. Pero ya ustedes vayan analizando, según nuestro ordenamiento jurídico, cuál es su criterio. Si nosotros tenemos normas imperativas
o solamente tenemos un ordenamiento jurídico descriptivo, ¿verdad? Entonces, sigamos analizando a los lógicos para que luego nosotros hagamos nuestro propio criterio. Para Kelsen, entonces, las normas jurídicas son juicios hipotéticos, ¿verdad? Y no son imperativos. ¿Por qué? Porque como un juicio hipotético dice que expresa un enlace, digamos, es un hecho condicionante. El hecho me condiciona a que si lo hago voy a obtener este resultado. Y el resultado, esa consecuencia, igual está condicionada a que yo cometa el hecho. O sea, no se puede dar si no se cometió el hecho. La conducta me condiciona a una consecuencia y la consecuencia está condicionada a que se dé la conducta. No sé si me di a entender ahí. Sí, licencia. Sí comprendemos el por qué se dice que son juicios hipotéticos. Sí, licenciada. Bueno. Bueno, entonces vayamos a ver cuál es la opinión de García Maínez. Según García Maínez dice que las normas serían juicios, pero juicios enunciativos, no serían juicios enunciativos, sino juicios imperativos. Entonces, para García Maínez, considera que las normas son imperativos y no solamente van a ser enunciativos. Cuando hablamos de juicios o normas enunciativas, no traen un carácter de obligatorio, ¿verdad? No me dicen un deber ser, sino que nada más son enunciados, son definiciones, son descripciones. Pero en ningún momento yo puedo ver en ese contenido algo que me diga debe ser, usted debe hacer, usted debe dejar de hacer, usted tiene que hacer, no, ¿verdad? Por eso solamente son enunciativos. Pero para García Maínez dice que las normas son de carácter imperativo y no solamente enunciativos, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido viendo, dice que la teoría de la proposición de García Maínez dice que es muy parecida a la de los filósofos positivistas, que ellos sostienen que las normas jurídicas son imperativos, son prescripciones, son directivas, o sea que son ordenanzas, ¿verdad? Entonces, cuando García Maínez considera que las normas jurídicas son imperativos, está, digamos, apoyando, está de acuerdo con la filosofía de los positivistas, de los filósofos positivistas. ¿A qué se refiere ese derecho positivo? Porque los positivistas, digamos, hablemoslo así rapidito, ¿por qué se le llamaban los filósofos? O sea, positivistas. Los filósofos, cuando hablamos de nos estamos refiriendo al derecho, ¿verdad? O sea, esos filósofos que estudiaban el derecho, pero eran de la corriente positivista. Al contrario de los positivistas, podríamos colocar a los naturalistas. Por un lado, los positivistas consideran que las normas son imperativas, son mandatos y que se debe hacer lo que en la ley se establece, ¿verdad? Consideran entonces que son imperativas, son prescripciones, no solamente son descripciones, sino que son prescripciones, son directivas, son ordenanzas, son mandatos. Entonces los positivistas, ellos son del criterio que las normas se deben de aplicar tal y como están en la ley, ¿verdad? Las normas jurídicas traen un carácter imperativo y solo se puede actuar, digamos, dentro de ese marco normativo. Sin embargo, en contraposición están los filósofos naturalistas.
Para ellos es muy aplicable el derecho natural, porque cuando hablamos de un derecho natural, recuerden ustedes un poquito, ahí vamos recordando un poquito la introducción al derecho. Estamos hablando de aquellas normas de conducta, normas morales, que en situaciones, digamos, muy especiales, buscando siempre el bien común, buscando el bienestar, digamos, tenemos una norma jurídica que establece alguna situación, pero a la par tenemos un hecho que posiblemente no esté regulado o que no le encontremos una salida exacta en la ley. Entonces los naturalistas son aquellos que se inclinan a que las cosas se deben de resolver, digamos, aplicando principios, aplicando criterios, aquellos principios que más favorezcan a la sociedad, que más favorezcan a las personas. Ejemplo, hablar de derechos humanos, ¿verdad? Este derecho prevalece. Sí, la ley me manda esto, pero es que aquí a la par hay un derecho a la vida. ¿A cuál le voy a dar más valor? ¿A esta norma jurídica que posiblemente atenta contra la vida? ¿O a este derecho que está aquí, que posiblemente no esté regulada esa conducta, pero en realidad lo que aquí está en juego es el derecho a la vida? Entonces los naturalistas son aquellos que se inclinan por aplicar principios. Siempre van en defensa del derecho natural, aquello en donde se va a buscar aplicar la justicia y la equidad, más que aplicar un ordenamiento jurídico escrito, ¿verdad? Esa es una pequeña explicación que le doy entre los positivistas y los naturalistas. Ya ustedes podrán investigar un poco más sobre el derecho natural y el derecho positivo, o sea, cuál es la teoría de los positivistas y de los naturalistas, ¿verdad? Pero en términos sencillos y solo para ponerlos en contexto, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, volviendo al tema, García Maínez considera para él que las normas son juicios imperativos y no solamente son enunciativos. Y con esta su idea se acerca mucho más a lo que es la filosofía positivista, que considera que las normas son imperativos y que se deben cumplir tal como están escritas, ¿verdad? Aquí no se vale venir como a alegar derechos humanos, digamos así, derechos sociales o cualquier otro tipo de situación en donde nosotros ponemos como que en la balanza la situación y a cuál le voy a dar más valor. No, los positivistas son aquellos que la ley es cuadrada y así cuadrada se tiene que aplicar, ¿verdad? Entonces, cuando García Maínez considera que las normas o los juicios son imperativos, entonces se acerca mucho más a la filosofía positivista. Entonces, ahora nosotros hagamos nuestro propio análisis. Ya vimos que para algunos filósofos las normas son solamente descripciones, solo son proposiciones. Para algunos otros son imperativos, son proposiciones prescriptivas, son normas imperativas. Entonces, ahora, de acuerdo a lo que hemos escuchado, ¿cuál es el criterio de ustedes en cuanto al ordenamiento jurídico guatemalteco? ¿Qué tipo de normas creen ustedes que tenemos? Les voy a dar ahí un tiempo para que ustedes analicen y empiecen a opinar. ¿Consideran ustedes que en nuestro ordenamiento tenemos normas, o sea, es un derecho imperativo, normas imperativas, o descriptivas, o mixtas? Las normas imperativas dice que son aquellas de
el deber ser. La lógica jurídica estudia aquellas normas que son aquellas como del deber ser, ¿verdad? No del ser, sino la del deber ser. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Aplíquenlo a nuestro ordenamiento jurídico. Si ustedes fueran el abogado asesor en un caso y si vieran en una situación de estas, ¿consideran ustedes que deben aplicar las normas jurídicas tal y como están escritas? O sea, las normas jurídicas son imperativas. ¿Cómo es nuestro ordenamiento jurídico? Tenemos normas que nos dicen usted debe hacer, pero hay normas que únicamente nos dan descripciones. Según ustedes, entonces, ¿cuál es nuestro sistema jurídico? Nuestras normas jurídicas, ¿todas son imperativas o cómo es de que está organizado nuestro ordenamiento jurídico? A ver, ¿qué nos dice Fabiola Godínez? Fabiola Godínez no está en línea. No está conectada. Génesis, ¿qué opina Génesis? Sí, licenciada, ¿me podría repetir la pregunta? Disculpe, es que se me entró de corta. Según su criterio, ¿nuestro ordenamiento jurídico se compone de normas imperativas o solamente descriptivas o son mixtas? Bueno, según lo que voy entendiendo de la clase, a mi criterio podría ser mixta porque se decía que las prescriptivas son las que contienen un mandato y las descriptivas son las que describían un hecho. Entonces podría describir un hecho y en base a los hechos emitir un mandato. ¿Usted considera entonces que es mixto? Muy bien. Gracias. Vamos a ver, Karen Jimena, ¿cuál es su opinión? También considero que son mixtas. ¿Por qué considera que son mixtas? Como lo decía mi compañera, incluso lo podríamos ver en los ejemplos que usted puso, en el Código Penal y todo. Esas son más que todo descriptivas, y, basándose en las demás, pues, así como en el Código Civil que nos dicen que tenemos obligaciones y cuestiones así, se podría decir que también son imperativas por lo que voy entendiendo. Ajá, muy bien. Por ejemplo. Gracias. Karen Jimena, es usted. Karen Paola, ¿qué nos dice Karen Paola? Licenciada, yo también considero que serían mixtas, ya que las descriptivas pues describen un hecho, una conducta, pero no tienen una ordenanza, como usted decía, ¿verdad? Y podemos encontrar en ciertos códigos que sí regulan, o sea, lo que no podemos hacer, pero no dice ahí que es como una ordenanza, ¿verdad, licenciada? Imperativo, porque traen una consecuencia, como usted decía, impone una conducta y hay normas creadas por el Estado para regular las conductas. Ajá, muy bien. Gracias. ¿Alguien más ahora voluntariamente? ¿Alguien que quiera opinar? Acostúmbrense a opinar y no tengan miedo, porque yo no les estoy señalando de nada, pero esto les va a ayudar, este ejercicio les va a ayudar a irse formando como abogado realmente y a estar formando criterios, porque para eso recibimos el curso de lógica. Recuérdense que el objeto del curso es que nosotros despertemos ese análisis, ¿verdad? Mental. Tenemos que aprender a interpretar. Ese es el objetivo, por eso lo hago. No crean que es por molestar. ¿Alguien que voluntariamente quiera dar su opinión?
Bueno, licenciada, yo le podría, pero no sé si me había llamado hace un ratito, pero salí. Entonces, en mi opinión, entiendo que las normas descriptivas, pues, es lo que desde, así como decimos, ¿verdad? Un niño que va creciendo ya va entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero están las prescriptivas, que estas ya son las normas que entran a decirnos si usted comete un delito, como el ejemplo que estaba poniendo en derecho penal. Usted comete un delito, la consecuencia de ese delito es esto. ¿Ya? Entonces, para eso, pues, se hicieron las normas para decirnos qué consecuencia tienen nuestros actos en el momento que nosotros hacemos un daño, ya sea mayor o menor, siempre va a tener una consecuencia. Incluso en la vida diaria también, si por ejemplo, tal vez no es un delito lo que cometemos, pero si cometemos un error, por ejemplo, sabemos qué consecuencia va a tener aquello. Entonces ahí pues estaríamos hablando de la descriptiva, pero sin embargo, pues si ya estamos hablando de la lógica, pues mi lógica me dice, bueno, si sé que voy a pasarme de la raya, tiene una consecuencia esta acción. Esta es mi opinión, licenciada. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues por lo que a las personas que he escuchado, pues yo veo como que, bueno, sí comprendimos el tema, ¿verdad? Les dije que el tema era bien cortito, pero muy interesante, ¿verdad? A mi criterio, yo considero que las normas igual, apliquémoslas a nuestro ordenamiento jurídico, les decía. Considero que igual las normas, nuestro ordenamiento tiene normas mixtas, porque, por ejemplo, el Código de Trabajo me da un montón de descripciones. Hasta me dice, por ejemplo, me define qué es el patrono, qué es el trabajador, qué es el salario, y me da solo definiciones, me da descripciones de todo. Entonces, puedo decir que son normas descriptivas, igual que el Código Civil. Si voy al Código Penal, es como un mix, ¿verdad? Porque me da la descripción de la conducta y me da cuál es la consecuencia, ¿verdad? Y a la vez hay normas que me prohíben hacer algo. Entonces son imperativas, ¿verdad? Me dice, una norma imperativa es el deber ser. La imperativa siempre es el deber ser. Me dice, ¿qué debo hacer? Y ahora, el ser es lo que yo hago. Pero la norma me dice cuál es el deber ser. Por eso son imperativas. También es aceptable la teoría realmente de Hans Kelsen, cuando él decía que las normas son hipotéticas. Porque esa es la hipótesis, la conducta está ahí. Una hipótesis es algo que puede ser y que a la vez no puede ser, sí o no. Ahí está, si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Eso sí, esa conducta ya tiene regulada cuál va a ser su consecuencia, ¿verdad? Por eso es una hipótesis. Para Hans Kelsen era una hipótesis, porque no se sabe si se va a dar o no. Eso sí que ahí está la condición, ¿verdad? Ahí está la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que voy a obtener? Por ejemplo, una sanción. Y a la vez, y viceversa, ¿verdad? Esta sanción está ahí, depende de que se cometa la conducta. Si no se comete la conducta, la sanción va a estar ahí, estática, ¿verdad? Está dependiendo de la conducta. Entonces, que son juicios hipotéticos es válido porque las conductas están ahí. Pero hablando del tipo de normas, realmente en nuestro ordenamiento nosotros tenemos normas mixtas porque algunas solamente nos describen y no nos obligan, no nos mandan, no nos prohíben, ¿verdad? Mientras que otras normas sí son de carácter imperativo porque nos dan el deber ser, ¿verdad? Entonces, ahí sí que términos muy sencillos, y creo que una clase muy sencilla, pero traté de explicar así lo más sencillo que se pudiera para que pues nos quedara mucho más claro. Yo creo que sí quedó claro y que podemos nosotros distinguir entre cuáles son los juicios o las normas descriptivas y las normas prescriptivas. Cuando ustedes escuchen esas palabras, esto es algo para que a ustedes les quede, no crean que solo por ganar este curso.
Esto a lo largo de su carrera lo van a seguir escuchando, ¿verdad? Cuando ustedes ya escuchen, esa es una norma imperativa, ya saben de qué están hablando. Pero alguien les cambia la palabra, le dice, son prescripciones, igual ya saben de qué están hablando. Es como un sinónimo de imperativo, ¿verdad? Entonces no se tienen que perder. Para eso es la lógica jurídica. Esto es para que lo apliquen a lo largo de toda su vida profesional. Porque cuando les toque resolver situaciones, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Interpretar las normas jurídicas. Yo tomo un artículo ahorita y lo interpreto, entonces yo ya puedo decir, esta norma es un imperativo. Yo sé que ustedes ahorita, si toman algún código y leen algún artículo, ustedes van a poder ya distinguir entre una norma descriptiva o una norma prescriptiva, o sea, una norma imperativa o una norma facultativa. Ustedes toman ahorita un código y leen algún artículo y ustedes sé que tienen esa capacidad para hacerlo. Una norma facultativa es aquella, como dice su nombre, me faculta a que puede hacerlo. Pero una norma imperativa me dice debe hacerlo. Me da una orden. Y la facultativa me faculta para que yo lo haga. Ya depende de mí si lo hago o no. Por ejemplo, cuando vemos ya en lo procesal, ustedes no están en procesal, pero si nosotros vemos el derecho ya procesal, los jueces tienen una facultad de señalar ciertas diligencias. El juez podrá señalar diligencias. Cuando una norma me indica podrá o puede, esa es una facultad. Si él quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Si él lo considera necesario lo hace, si no, no lo hace. Esa es una norma facultativa. Pero si la norma dijera, el juez debe señalar día para la vista, por ejemplo, ese debe es una orden, es una prescripción, es un mandato. Por lo tanto, es una norma imperativa. Solo con que ustedes sepan utilizar el debe y el puede, esos dos verbos deber y poder, ustedes ya tienen claro qué es una norma facultativa y qué es una norma imperativa. Y les digo, se los digo de una forma así yo bien sencilla, ¿verdad? Para no confundirlos. Pero aprendan a usar los dos verbos, el deber y el poder ahí, y claramente van a poder interpretar las normas jurídicas. Mire, ¿será que puedo hacer esto? Ustedes en un día asesorando a alguna autoridad, mi abogado, mi abogada, ¿será que yo puedo hacer esto? ¿Qué van a hacer ustedes? Agarrar la ley, leer el artículo, leer las normas jurídicas y van a ver si la ley lo faculta o lo obliga, ¿verdad? Entonces le van a decir, sí, sí lo puede hacer o sí lo debe hacer. Por eso les digo, no es solo de ganar el curso, es de realmente aprender a interpretar las normas jurídicas. Ese es el objetivo de este curso. Y trato la manera de ser bien sencilla para podérselos trasladar, porque hay casos en los que hay muchos profesionales que no saben hacer nada de esto, lamentablemente, no saben aplicar el ordenamiento jurídico. Pero esa es la diferencia que queremos marcar. Queremos buenos profesionales. Queremos que ustedes salgan como buenos profesionales. Entonces, la idea se las traslado así sencilla, para que les quede claro. Y de una forma sencilla, ustedes lo van a llevar para toda la vida, porque si se lo hago complicado, al rato se nos olvidan las cosas. Entonces, creo que hemos quedado claros con este tema, o no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre cuál es la esencia de la norma. La esencia es una norma descriptiva o prescriptiva. Nosotros, para nuestro ordenamiento jurídico, hemos considerado que es una norma mixta, ¿verdad? La esencia de nuestro ordenamiento viene a ser mixto. En eso concluimos porque ustedes hicieron ya su propio análisis y muy bien indicaron, tenemos normas de los dos tipos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda o algún pronunciamiento, opinión, lo que ustedes quieran? Por mi parte, licenciada, no, solo que sí, bueno, a veces, bueno, eso ya es muy personal, que yo lo veo desde este punto, de que nuestras leyes están escritas de alguna manera que uno tiene que leerlas, volverlas a leer, como para poder interpretarlas. Entonces, bueno, en este camino, pues tampoco estoy diciendo, ya estoy en el último semestre y no sé cómo se interpreta. Sin embargo, pues
de buenas a primeras leer un artículo, por ejemplo. Al menos en lo personal sí se me dificulta un poco, pero lo vuelvo a leer o si por ejemplo en una clase alguien la interpreta, ya digo, bueno, esto significa esta palabra o esto significa aquello, o los verbos, por ejemplo. Entonces, poco a poco en el camino uno va entendiendo, así como ahora, por ejemplo, me queda claro las descriptivas, las prescriptivas y lo que usted estaba, las enunciativas, por ejemplo. Son palabras que uno las pudo haber visto en lenguaje. Sin embargo, no le puso mucha importancia como ahora le tengo que poner importancia. Entonces, esa es la parte que sí quisiera que más adelante, ¿verdad? Decir, ahora sí entiendo por qué están las palabras. Exacto. Ajá, entonces es lo que su curso pues me está ayudando a comprender. En este caso, licenciado. Muy bien, gracias. Pues fíjense que cabal, yo siempre he dicho, recuerdo cuando yo me tocó cabal esto de interpretar las normas, me recordaba mucho de mis clases de lenguaje, como usted decía, ¿verdad? Por ejemplo, los artículos, los adjetivos, porque cuando vengo al campo del derecho encuentro que hay normas adjetivas y normas sustantivas. ¿Y qué hice yo para poderlo entender, cabal? Como que recordar mis clases de lenguaje y empezar a relacionar. Sí, lo entiendo, ahora lo aplico al campo jurídico. Nunca se imagina uno hasta dónde va a venir a aplicar lo que tal vez aprendió en la primaria, ¿verdad? Pero si el que aprende para la vida, ahí sí que es para la vida, ¿verdad? No estudió para el examen, estudió para la vida. Y cabal, a mí me pasó de lo que usted menciona, hice una relación y que me facilitó mucho más poder comprenderlo, porque así funciona, una norma adjetiva, una norma sustantiva, ¿verdad? Hice cabal ahí el enlace con mi clase de lenguaje, pero ahí sí que cada quien con su sistema. Lo que sí le digo es de que lo que ustedes estudian ahorita en los primeros semestres, es ahorita cuando ustedes deben de estudiar, desvelarse, sacrificarse, y no esperen llegar a los últimos semestres, por lo menos de aquí a la mitad de la carrera, o un poquito más de la mitad, es cuando ustedes deben de, pero esforzarse por estudiar, porque de ahí en adelante a ustedes se les va a enseñar cosas del derecho y todo, pero de ahí ya no va a ser tanto que se le voy a enseñar, le voy a venir a explicar, sino le voy a poner a aplicar lo que usted ya aprendió. Se le va a poner a aplicar lo que usted tuvo que haber visto en los primeros semestres. A mí me pasó, yo desde que entré a la universidad fui de verdad muy compenetrada con mi estudio. Yo estudiaba de día y de noche, yo todos los días estudiaba. En mi bolsa yo no cargaba pintura, yo cargaba leyes, ¿verdad? Donde yo tuviera tiempo de sentarme a leer, ahí me ponía a leer. Estaba de verdad muy afanada con mi estudio. Los primeros años me desvelé, me esforcé de todo, ¿verdad? Cuando llegué ahí yo estudié 6 años, mi carrera fue de 6 años. Cuando llegué ahí por el 8º semestre, yo sentí así como que todo bien fácil, porque ahí yo solo estaba aplicando. Cuando que a algunos de mis compañeros les pasaba de que estaban ahí sufriendo. ¿Pero por qué? Porque antes no se habían esforzado, no habían aprendido. Mientras yo los últimos años me la pasé tranquila, ya ni leía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya había aprendido. Los últimos años eran para poner en práctica lo que yo ya había aprendido. Es ahorita entonces en que ustedes deben de ponerse a leer, a estudiar, a tratar de aprender, a interpretar las normas, y van a ver los últimos años qué suave la van a pasar, de verdad. Entonces, pues, qué bueno que vayamos aprendiendo, ese es el objetivo, ¿verdad? Realmente es que se logre el objetivo. Yo trato de darme a entender con ustedes para que ustedes puedan tener esa capacidad de interpretar las normas jurídicas. Es lamentable ver en la práctica cuánto abogado ni siquiera esto puede hacer. Por casos que yo he visto, por experiencia propia se lo digo, y no puedo yo conseguir un abogado que no pueda interpretar la norma jurídica. Y eso a mí me preocupa y por eso trato de venir con ustedes y hablarles de una forma sencilla para que vayamos captando. Y que esto les quede para lo largo de la vida, no solo para ganar este curso, ¿sí? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda que tengan? Los voy a estar llamando por su nombre y me van respondiendo, por favor.
Berta Alicia. Presente, licenciada. Gracias. Eduardo Daniel. Fabiola Godínez. Presente, licenciada. Génesis. Presente. Iseli. Yaniel María. Presente, licenciado. Vamos. Edwin Mauricio. Karen Jimena. Presente. Karen Paola. Presente. Marlen Estela. Presente, licenciada. Michael Misraim. Sheni Amalia. Presente, licenciada. Zuli Gabriela. Presente, licenciada. Edwin Mauricio no está. Bueno. Licenciada, Dígame. solo con una, bueno, con Luisa Marisol Benito, no está presente en su clase porque está pasando por unos problemas familiares y personales, me dijo, entonces se excusaba con eso. No sé si usted le puede dar alguna indicación o que le escriba o que presente su excusa de alguna manera. Por lo mismo, pues le hago el anuncio y por lo mismo está ausente. Mire, por mi parte, pues a mí no es necesario que me dé ninguna justificación ni nada, ¿verdad? Lo importante es de que te ponga, ¿verdad?, a estudiar el tema que vimos. Yo no les pude mandar presentaciones, estoy dando clases en otro lugar y he tenido unas semanas tan complicadas, he dormido 4 horas diarias. Entonces, yo les voy a hacer presentaciones y se las voy a subir a la plataforma. Entonces, ahí van a tener para orientarse. No necesita plantearme ninguna justificación. Para mí eso no es ningún problema, no se preocupe. Gracias, licenciada. Que ella estudie y que trate la manera de sacar sus tareas, sus exámenes, porque ahorita pues ya llegué al momento en que ya voy a empezar a mandar tareas, ¿verdad? Únicamente, no se preocupe. Gracias, licenciada, muy amable. Ajá. A ver, Janiel. Licenciada, igual con mi compañera Evelyn, hemos tenido problemas de internet porque vivimos casi del mismo sector donde estamos y nos ha estado fallando el internet. Entonces, solo para avisarle que ella tiene ese problema y por eso no se puede conectar. Está bien. A ver, Michael, también levantó la mano. Michael. Muy bien. Bueno, yo igual voy a subir resumen, contenido, sin nuevo presentaciones, porque creo que ya no da para una presentación, pero algún contenido les voy a enviar ahí, para que es como una guía de estudio sobre el capítulo. El capítulo este es bien pequeñito, pero como le decía, de mucha importancia. Entonces, con que ellos se pongan a estudiar y traten de sacar sus exámenes, sus tareas y cumplir con la clase, es suficiente. Bueno, entonces yo espero realmente que el tema haya quedado claro, que hayamos aprendido, ¿verdad? Aprendamos para la vida. Y entonces vamos a finalizar la reunión del día de hoy para que ustedes puedan ir a almorzar, ¿verdad? Y prepararse para lo que sigue. Muchas gracias.